tenemos como el siguiente expositor a Armando Zamora, es director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, cuyo título primario en torno al tema que va a tratar se refería al exitoso caso colombiano y si este puede replicarse en el Perú. Él va a hablar en este momento sobre la reforma institucional colombiana y si hay lecciones para el Perú al respecto. Por favor, Armando Zamora, me invito a ello. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la organización de Perú Energía por esta invitación para compartir con ustedes lo que fue la experiencia de Colombia, que hoy es vista como un caso de éxito a nivel regional. Sí, el título es un poquito diferente al que está en el programa, simplemente porque lo que yo pretendo aquí es compartir con ustedes la experiencia vivida en la reforma colombiana, pero no pretendo pensar que las lecciones de Colombia son directamente aplicables a Perú. Lo dejo como una pregunta para que ustedes mismos, que conocen la situación peruana, saquen sus propias conclusiones. Más bien yo diría que la reforma colombiana en buena medida fue inspirada por el caso peruano. A mi modo de ver, Perú va unos años adelante que Colombia en términos de reforma institucional, de instrumentos de atracción de la inversión, de protección de la inversión privada. Entonces, la verdad es que entre Perú y Colombia ha habido siempre un espíritu de colaboración, de intercambio de experiencias. Yo tuve oportunidad con el doctor Ronald Ebusquiza de estar en varios foros internacionales en los cuales colaborábamos en lugar de competir, intercambiábamos experiencias, y hoy se puede ver que muchos de los modelos latinoamericanos que están inspirados en una convivencia productiva entre el sector público y el sector privado comparten muchos elementos comunes por ese intercambio de experiencia y ese espíritu colaborativo que tenemos. Entonces, por eso el cambio del título, por cuanto no pretendo pues darle lecciones a Perú ni mucho menos. Entonces tratamos de hacer una reflexión sobre la experiencia vivida en Colombia, cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron. Entonces, el orden de ideas es el siguiente. Primero, una breve introducción a lo que es el marco histórico, internacional y regional de la industria del petróleo, reflejada en la historia de los precios, que es la que marca las diferentes épocas de esta industria. Un repaso a lo que fue la reforma colombiana, muchos de ustedes ya la conocen, pero yo creo que ese es, digamos, el tema central de esta charla. Yo me voy entonces a enfocar en lo que fue la experiencia vivida en la administración del recurso, desde un enfoque principalmente técnico, más que político o macroeconómico, porque hay muchos elementos de política, de macroeconomía, de geopolítica. Si el título es una presentación de la experiencia y si hay lecciones para el Perú, pues lo dejo para que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Y este es el orden de ideas. Decía que me voy a enfocar en lo que fue la parte técnica, cuando hay muchos aspectos de entorno, geopolíticos, de precios, que también tuvieron un papel importante, pero la parte mía es cómo nos organizamos para lograr cumplir con unos objetivos estratégicos de aumento en la inversión, de aumento en las reservas y aumento en la producción. Voy a referirme también a los retos que tenemos hoy en el entorno, que son muy parecidos, si no los mismos, que tiene Perú y otros países en la región. Pero yo creo que Perú y Colombia comparten los mismos retos. Tuve la oportunidad ayer de tener una conversación con el doctor Luis Ortigas de Perú Petro, y es evidente pues que estamos viviendo mundos paralelos, teniendo en cuenta también las diferencias. Colombia produce 1 millón de barriles día y tiene una economía bastante dependiente del sector petrolero, pero los retos sociales y medioambientales son prácticamente los mismos. Voy a hacer una nota también a lo que ha sido el desempeño de Ecopetrol.
digamos, como vamos a ver, la inspiración de la reforma vino desde dentro de Ecopetrol. Ese es un aspecto bien importante porque justo antes de las reformas, cuando estábamos haciendo los estudios previos en los que participé del grupo de profesores de una universidad en Escocia con la que estoy asociado, mirando las mejores experiencias de reformas en el mundo, encontramos una característica bien interesante, y es que esas reformas tenían que tener la inspiración desde dentro de la empresa petrolera. Destacó el caso de Petrobras. Solamente cuando la gerencia de la empresa ve que es tiempo para reformarla, es que se pueden hacer esos cambios. En nuestros países, cuando la empresa petrolera es dominante, es muy difícil imponerle una reforma. Y lo que llevó a Ecopetrol a plantearse esta reforma era su limitación para obtener financiamiento para sus proyectos de inversión, de exploración y desarrollo, porque estaba siendo una empresa industrial y comercial del Estado. Sus cuentas tienen que estar consolidadas con las cuentas nacionales, y cualquier acceso a crédito pues afectaba la calificación crediticia del país. Entonces fue la misma situación de Ecopetrol. Las circunstancias del momento en el año 2002-2003 que la llevaron a ella misma desde adentro a proponer la reforma, y de hecho el mayor impacto en el sector en Colombia ha venido por el desempeño de Ecopetrol. Entonces hay que darle el mérito que merece, y por tanto vamos a dedicar algo de la exposición a eso, porque el caso colombiano no se puede entender sin entender el papel de Ecopetrol. Y por último, una breve reflexión sobre los desafíos que enfrentamos y los cuales decía que compartimos con Perú. Este es el entorno de los últimos 30 años, 40 años, 45 en el sector petrolero. Aunque es un tema muy complejo, como ustedes saben, yo aquí quiero resaltar pues lo que ha sido el papel de la OPEP, muy brevemente, solamente como para poner el telón de fondo de lo que es esta discusión, porque todo el proceso de reformas y contrarreformas en Colombia tiene una estrecha relación con lo que pasa en el mundo, y más concretamente con lo que decide la OPEP. Es indudable la influencia tan tremenda que tiene ese grupo de países productores. Antes del año 73, pues el mundo era un mundo en el cual la oferta iba por delante de la demanda, y las grandes empresas productoras de petróleo iban por el mundo promoviendo el uso del hidrocarburo y controlando los precios. Eran los precios en los cuales, en un pequeño comité, los grandes productores lo fijaban para el mundo entero. La gran revolución vino cuando, mediados de los 60, los países, las empresas, las grandes empresas decidieron unilateralmente bajar el precio, y los países productores dijeron: esto no puede ser así, conformaron la OPEP, y en el 73, digamos en la década del 73 hasta el 85, claramente la OPEP impuso su poder de controlar la oferta por las guerras del Medio Oriente, ya sabemos, la crisis de Irán, la guerra de Yom Kippur, etc. Pero claramente OPEP logró controlar la oferta agregada, y fue un periodo en el cual la demanda era superior a la oferta, con las consecuencias en los precios que vemos ahí. Después de esa actuación concertada, la OPEP empezó a tener un poco de indisciplina, y no se cumplían las cuotas, y Arabia Saudita era la única que mantenía la disciplina. Total, Arabia decidió, como decidió el año pasado, en el año 85, aumentar la producción y volver a referenciar sus precios al mercado spot. Claramente, además, como resultado de esa restricción de la crisis anterior,
pues las empresas productoras empezaron a buscar nuevos horizontes, surgieron nuevas fuentes de producción. Bueno, total, ese no es el objeto de la charla, pero entre el año 85 y el año 2001, claramente la oferta superó la demanda en el mercado, con las consecuencias que vemos en los precios. Vamos a ver después cuál es la consecuencia de las reformas que sucedieron en Latinoamérica. A partir del año 2001 volvimos a la situación en la cual la demanda superaba la oferta por el crecimiento de los países en desarrollo, por las restricciones al acceso de reservas que han enfrentado las empresas productoras, y vimos pues una época, una década larga de precios altos, que también inspiró otro tipo de reformas en la región. Hoy me atrevo pues a plantear que estamos entrando en un periodo en el cual la oferta supera la demanda, y con la decisión de Arabia Saudita de no modificar las cuotas, con el objeto muy claro de contrarrestar el aumento en la producción de no convencionales en Norteamérica, pues va a haber un equilibrio diferente. Entramos en una nueva era, y vamos a ver pues cuál puede ser la consecuencia de las reformas. El efecto de estos ciclos de precios pues ha sido que a partir del año 92 y hasta el año 2003 hubo una serie de reformas en Latinoamérica. Primero fue la apertura venezolana, fue una apertura a la inversión privada mediante contratos con PDVSA. Enseguida fue la reforma de Perú, a la cual, recuerdo, se logró después de una tremenda crisis macroeconómica, en la cual pues, el país no tenía los recursos para desarrollar la industria de hidrocarburos, y se superó ese nacionalismo que venía de atrás, y surgió la primera reforma en Latinoamérica, que fue modelada según las reformas, según el modelo noruego, que aún hoy es visto como uno de las buenas prácticas a seguir. Es muy aspiracional, es un modelo para Noruega, pero los elementos básicos, como vamos a ver, los introdujo primero Perú, después siguieron Argentina, Bolivia, Brasil, y en el año 2003 Colombia, siguiendo las buenas prácticas o siguiendo el ejemplo de los anteriores. Como dije yo, creo que lo mencioné, Colombia también se vio obligado a reformar sus instituciones, su política petrolera, por fuerza de la realidad. Colombia está viviendo una crisis macroeconómica, no lograba obtener recursos de inversión, la industria no estaba llegando, las condiciones de seguridad estaban bastante deterioradas, y la única solución para resolver el problema de la declinación de la producción era hacer una reforma estilo Perú o estilo Brasil. Ya cuando empezaron a subir los precios, hemos empezado a ver una serie de contrarreformas, nacionalizaciones, mano dura con las empresas. Hemos visto en Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina, todo eso, digamos, sobre la ola de los precios altos. Ya cuando, digamos, las cosas están en orden, hay una base de producción, hay unas rentas que puede capturar el Estado para, digamos, utilizarlas en iniciativas de tipo político, pues vemos esta ola de contrarreformas. Entonces, este es el resultado. Bueno, México lo tenemos como la última reforma, un poco tardía, pero también forzada por las circunstancias, forzada por la relativa falta de éxito en mantener y aumentar la producción a pesar de las grandes inversiones que se estaban haciendo a través de Pemex. Entonces, han sido reformas, digamos, pragmáticas. Cuando el Estado ya no puede cargar, digamos, con este sector, lo privatiza. Cuando el sector empieza a generar rentas, entonces lo nacionaliza. Colombia, digamos, en este contexto, hizo sus reformas porque no tenía otra opción.
como lo han hecho varios países de la región. Enfoquemos en Colombia. ¿Cuál ha sido un poco la historia brevemente? Colombia pues comenzó su industria petrolera desde el siglo XIX, cuando empezó a aprovechar los primeros brotes de petróleo que surgían en la costa norte, pero la primera concesión formal que sobrevivió en el tiempo fue otorgada en 1905 en el Magdalena Medio, concesión de mares, y sobrevivió, digamos, todo su periodo contractual hasta el año 1974, hasta el año 55, esa primera concesión en el año 55 terminó y sus activos productivos regresaron al Estado, que tomó la decisión de crear la Empresa Nacional del Petróleo con el objetivo de recibir las operaciones de la concesión de mares y continuar con el proceso de producción. Esta época de las concesiones, digamos, terminó ordenadamente en el año 74, cuando Ecopetrol estaba a cargo de la administración del recurso, así como de la operación de las concesiones revertidas, y se le otorgó todo el recurso para su administración, de tal manera que Ecopetrol era la única, tenía el monopolio para explorar y producir, bien sea directamente o en asociación con terceros. Colombia entonces desde el 74 adoptó lo que se llama el contrato de asociación, que es en esencia un contrato de producción compartida, pero que le da la opción al Estado de ser el dueño del 50% una vez hay un éxito exploratorio. Y ese contrato cumplió, fíjense que en 1974 estábamos en medio de la primera crisis del petróleo, era un año en el cual Colombia importaba, también las perspectivas macroeconómicas no eran buenas. Afortunadamente coincidió con una época de bonanza de café, pero en todo caso la balanza energética era crecientemente deficitaria y se vio obligada a adoptar un nuevo esquema que con el contrato de asociación, en época de precios altos, en época en que la OPEP estaba cerrando estaba controlando los precios y teniendo más control de sus operaciones, Colombia ofreció una geología interesante, un contrato atractivo para la época, y Ecopetrol, digamos, dominó esa segunda época de administración del recurso. La primera época era administrada por el ministerio, en la segunda Ecopetrol administraba el recurso, y ese modelo, por muchas razones, se vio agotado en el año 2003, cuando ya Ecopetrol no lograba atraer más inversiones, no lograba firmar nuevos contratos, el Estado no podía financiar su parte de los contratos de asociación por la crisis macroeconómica en que se encontraba, y en vista de las circunstancias, pues decidió adoptar la reforma al estilo Perú, al estilo Brasil, al estilo Noruega, con sus características propias, y le dio la administración del recurso a una entidad especializada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que no es operadora, sino simplemente administradora a nombre del Estado, una empresa, una entidad de corte técnico con una visión muy clara. La ANH adoptó un nuevo tipo de contrato de exploración y producción que se asemeja a una concesión, pero no es una concesión. Como decía yo hace poco en una conferencia en Houston, porque las concesiones están prohibidas, pero además porque hay una gran diferencia con la concesión tradicional. Y es que en la concesión tradicional, el dueño de la concesión tiene plena autonomía para desarrollar el subsuelo, digámoslo así, como quiera y cuando quiera, y en los términos que quiera. El dueño de una concesión tiene un periodo de tiempo para hacer estudios, para producir o para no producir. La única condición es que si produce se paga una regalía, y también tiene que cumplir con una serie de normas, digamos, de uso del suelo, etc. La concesión moderna
coadministra el subsuelo. En la concepción moderna, el operador se obliga a hacer las inversiones en exploración, se obliga a hacer un plan de desarrollo y producción, se obliga a cumplirlo y el Estado está permanentemente controlando que sea así, si no corre el riesgo de perderla. Eso es la gran diferencia con el nuevo contrato que adoptó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces miremos ahora, bueno, el próximo gráfico es bastante sencillo, pero simplemente lo presentamos aquí. Esto fue, bueno, esto lo presenté últimamente en la Universidad Sergio Colera. Pero la esencia de la reforma en Colombia no fue más que quitarle la administración del recurso a Ecopetrol, o más que liberar a Ecopetrol de la administración, de tal manera que Ecopetrol quedara preparada para reformarse como sociedad y acudir a los mercados de capitales para financiar sus proyectos de exploración y de producción. Entonces este es el triángulo clásico de este tipo de administración, en el cual pues hay un ministerio, un gobierno central que fija las políticas, una entidad administradora de los recursos del subsuelo y una empresa estatal que opera a nombre del Estado. Y yo aquí quiero enfatizar la importancia que han tenido las empresas estatales en nuestros países latinoamericanos, donde ha habido reforma, pero aún en Noruega, donde también Statoil permaneció como empresa con control estatal. Y es que cuando las reformas que se hicieron en los países productores de Latinoamérica, léase Bolivia y Argentina, eliminaron la participación estatal en la empresa operadora y la privatizaron completamente, eso llevó, digamos, a una situación en la cual muy rápidamente había presiones para volver a nacionalizarla, porque el Estado perdió control de todas las variables de este sector para, digamos, manejar los choques energéticos. Léanse, manejar la transición de precios cuando hay choques de precio, administrar subsidios, asumir las operaciones cuando hay una terminación de contrato. Hay una serie de variables que la empresa estatal está en capacidad de atender, que la ausencia de empresa estatal en nuestros países al menos hace que haga muy difícil la administración del suministro de energía. Ecopetrol, lo vamos a ver más adelante, no fue afectada por este cambio en la administración del recurso, sino que fue fortalecida como empresa. Vamos a ver más adelante cómo creció su capitalización, crecieron sus inversiones, crecieron sus reservas, creció su inversión, se modernizó como empresa, tiene unos esquemas de gobernabilidad mucho mejores de los que tenía entonces. Y bueno, básicamente esa fue la esencia de la reforma. La reforma de Ecopetrol, entonces, digamos, la vida de Ecopetrol pasa por 3 etapas, unas más largas que otras, pero su primera etapa, desde el año 51 hasta 2003, fue una empresa tanto administradora como operadora. Ese ha sido el modelo, digamos, estándar en los países que tienen una empresa estatal fuerte. Se le otorga o se le da el dominio del subsuelo y la empresa no solo opera, sino que también explora, produce o se asocia con empresas para hacer estas operaciones. Pero después de 50 años largos, la primera reforma fue la que fue una empresa industrial y comercial del Estado, pero únicamente operadora y no administradora. En el año 2006, en el segundo gobierno del presidente Uribe, se convirtió en sociedad anónima con participación del capital privado hasta un límite del 20%, eso fue aprobado por el Congreso, aunque en realidad solamente ha privatizado o ha aumentado el capital en un 10%, tiene todavía un margen de un 10% adicional.
Vamos a volver al final de la presentación sobre lo que ha sido el desempeño de Ecopetrol. En cuanto a la administración pública, digamos, este es un esquema ilustrativo de lo que fueron las tres áreas de responsabilidad de la nueva institución, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Primero, pues, un apoyo técnico al Ministerio en la formación de política y una misión de asegurar el abastecimiento interno. También se le dio una función que entiendo tiene Perú Petro, que es asegurar que haya una inclusión de programas en beneficio de las comunidades en donde opera la industria. Después volveremos sobre este tema. Su función central es la de transformar ese potencial geológico en riqueza para la nación, en que se vuelvan recursos económicos que son identificados y producidos en las mejores condiciones posibles para el Estado. Por lo tanto, evalúa el potencial del subsuelo. Aquí también no puedo dejar de enfatizar la importancia de esta función, la de hacer estudios geológicos e inclusive invertir recursos sustanciales en actividades preexploratorias o exploratorias tempranas. También ha sido el modelo que se ha impuesto, por lo menos en Brasil y en Colombia, de hacer inversiones sustanciales en evaluar el potencial del subsuelo sin llegar a operar, porque esa no es su misión. Evaluando el potencial del subsuelo se tienen las condiciones para hacer una promoción de la inversión de exploración y producción, y también tienen la función de diseñar los contratos, de suscribirlos con la aprobación de su consejo directivo, y muy importante, y esto pues, fue un resultado de la reforma colombiana, se le dio la posibilidad de tener recursos propios derivados de estos contratos. Tal vez por las circunstancias del momento, por la situación de precios, porque al final de esa década, al final del siglo pasado, pues nadie apostaba porque los precios iban a subir. Yo recuerdo las proyecciones de expertos, tanto de la industria como independientes, consistentemente hablaban de precios de 15 o 20 dólares como la norma al futuro. Pues se le dio esa facultad a la ANH. Entonces digamos que una de las claves para haber logrado los objetivos que se lograron fue esa autonomía y poder que se le dio a la entidad para diseñar los contratos y para tener recursos propios derivados de los contratos que, como vamos a ver, pues fueron sustanciales, porque previo a la reforma colombiana, en el año 2002 se aprobó una reforma a las regalías que las hacía flexibles, menores con el nivel de producción. Tenía como variable principal el nivel de producción por campo, de tal manera que los campos pequeños de menores de 5.000 barriles día pagaban la regalía mínima, que llegaba a ser del 5%, y los grandes campos llegaban a pagar una regalía de hasta el 25%. Eso es lo que la ley establece como contraprestación básica, que tiene que ir a un fondo que se distribuye en las regiones, en las regiones productoras y en las regiones de transporte, de tránsito y en las regiones de embarque. Por encima de esa regalía mínima, la agencia podía establecer derechos contractuales que tienen varias formas: canon de superficie, un pago por barril producido para sufragar gastos de administración, un derecho por precios altos, es decir, cuando el precio sube, en su época era de 30 dólares, gradualmente la agencia captura una parte de ese precio, transformado a un porcentaje de la producción. Hay una fórmula que transforma esa diferencia de precio en porcentaje de la producción. Y también introdujo un derecho que era que se llama el X, o sea, un porcentaje de la producción por encima de las regalías y de los precios altos, que era la variable de competición en las licitaciones en las rondas que se organizaron.
Entonces, esos ingresos propios de la ANH son propios del Estado central. En realidad la ANH no tiene autorización para gastar. Eso forma parte del presupuesto nacional. La ANH está como una institución pública, es forma del presupuesto, y esos, digamos, el exceso de ingresos pasa directamente al Tesoro Nacional. Entonces, digamos, no forma parte del pool o de los pool de recursos que va a ser repartido en las regiones, sino que entra al Estado, directamente al Tesoro Nacional. Lo que sí le da a la ANH es la posibilidad, primero, por ley, de retener el 20% de esos recursos, y segundo, de solicitar que esos recursos sean reinvertidos en su actividad propia. Y ese fue, digamos, yo creo, una de las claves, no solo la autonomía, la agilidad que le daba para responder a las circunstancias, para organizar las rondas, para ajustar el contrato, sino la agilidad que le daba de reinvertir esos recursos a medida que los iba recibiendo, principalmente el gran rubro del presupuesto de la ANH es la evaluación del potencial del subsuelo, y ahí sí hubo una revolución. Ahí se empezó, la ANH recibió como consecuencia de la reforma el Banco de Información Petrolera que pertenecía a Ecopetrol. Ese fue, digamos, para Ecopetrol una gran sorpresa. Eso solamente lo sabía el pequeño grupo de Ecopetrol que hizo la reforma, pero como la ley le da la propiedad de la información al Estado, el Estado tenía que mantener el dominio de esa información, y lo recibió la ANH. Entonces, esa también fue una de las claves de haber logrado los objetivos, porque la información, al pasar a la propiedad de la ANH, cambió de naturaleza, es decir, se le dio una naturaleza estratégica diferente. Mientras para Ecopetrol era un activo estratégico donde el secreto era importante para mantener control sobre esa información, al pasar a la ANH se volvió un activo, un bien público. Y la estrategia de manejo de esa información era el de hacerla accesible a un precio muy bajo, en igualdad de condiciones para cualquiera que quisiera verla, respetando desde luego las restricciones de confidencialidad que tenían los contratos. Esa fue una revolución porque, digamos, el costo de administrar esa información era subsidiado en un 50% por la ANH al principio, y se buscó siempre la manera de hacerla disponible de lo más barato posible, haciendo un buen estudio de costos y tal. Se podía conseguir un informe, un registro de pozo por $5 y unos documentos PDF por $10, y digamos, la sísmica de campo, la información básica, pues tenía un costo por megavatio. Se permitió a la industria conectarse directamente a la base de datos. O sea, no era información secreta. ¿Por qué va a ser información secreta las características del subsuelo colombiano? Pero además se estableció un programa a 15 años que lo valoramos en $2.500 millones en un periodo de 15 años para hacer una cobertura sistemática de todo el territorio nacional con una serie de adquisiciones de información de diferente tipo, comenzando por, digamos, de arriba para abajo, con las imágenes de satélite, hacer toda una adquisición de imágenes de satélite, señales o adquirir información de tipo gravimétrico y magnético por avión, cada vez a menores alturas, adquirir información marina por barco y por avión también, luego adquirir información sísmica de tipo regional. Por ejemplo, se diseñaron unas líneas que iban desde Jamaica, la frontera con Jamaica, hasta Brasil, profundas, rectas, completamente correlacionadas. Tomó unos años para adquirir. Se pasaba por todo tipo de ambientes, montañosos, selváticos, inclusive por campos minados que tocaba limpiar. Pero toda esa información que se adquirió
dejó iluminar un potencial que antes no se veía y logró despertar el entusiasmo de la industria. De hecho, esa campaña iluminó el potencial de no convencionales que tiene Colombia. Uno miraba la información que tenía Ecopetrol, digamos, en el Magdalena Medio, y para los técnicos era una información que llegaba, tenía una profundidad, un alcance de lo que llaman en sísmica 2 segundos o 3 segundos. Nosotros hicimos un diseño que nos llevaba a 12 segundos, digamos, hasta la corteza volcánica de la Tierra. Y esa sísmica, que generó mucha suspicacia porque obviamente era mucho más costosa, tanto por la separación de los pozos como por la cantidad de explosivo y la calidad, la técnica que se requería, pues costaba 3 y 4 veces más que la sísmica comercial. Entonces hubo debates, hubo suspicacias, porque usted paga 4 veces más por kilómetro de sísmica que lo que paga la industria. Se explicaba que era porque es una sísmica científica que no tiene objetivo comercial, sino objetivo científico, necesita conocer el potencial del subsuelo, y afortunadamente íbamos acompañados por las universidades nacionales que diseñaban los procesos y además les hacían el seguimiento y la presupuestación, el control, etc. Entonces, esa fue una de las claves para haber logrado abrir nuevas cuencas al mercado. Una empresa no hubiera hecho eso, por muy grande que sea, no hubiera ido hasta lo más profundo posible, no hubiera hecho una línea desde Jamaica hasta Brasil, no la hubiera puesto a conocimiento del público subsidiada al 50%. No, mucho más que el 50%, porque el costo de adquisición se asumía y lo único que se cobraba era el costo de lo que se llama la entrega de los documentos y digitalizarlos y mantenerlos en un sistema de información digital. Es solo esa parte de la que se recuperaba parcialmente, pero el costo físico de la adquisición no. Entonces, esa fue una lección también muy importante, y eso nos permitió iluminar el potencial del Caribe, el potencial de crudos pesados, el potencial de no convencionales, el valle inferior del Magdalena hacia la costa Caribe, el Pacífico, y bueno, fundamental para poder despertar el interés de las empresas. Y se nos permitió hasta invertir en pozos estratigráficos profundos con corazonamiento o toma de testigos. Eran pozos continuos, muy costosos. Se trata de recuperar los testigos, los corazones, para en un 100% estudiarlos y tenerlos en una litoteca nacional para que las empresas puedan hacer sus propios estudios, y que permitía conocer todo lo que es la secuencia estratigráfica del país. Entonces, ya con esa información nueva, ya es mucho más fácil salir a promover la exploración, ya es mucho más fácil entusiasmar a los geólogos cuando ya tienen además todo tipo de estudios, geoquímicos, geofísicos, toma de muestras, sísmicos, satelitales. Logramos integrar toda la información magnética y gravimétrica en un único mapa nacional que lo sacamos en el año 2008 y se volvió una referencia importantísima para el sector. Entonces, curiosamente, esa inversión, que ya ahora debe ir en más de $1.000 millones, ha sido recuperada por la NH, porque cada año, si se invertían $150 millones, se recibían $300 millones en contraprestaciones contractuales. Entonces ha sido una de las claves que ha tenido, digamos, esta nueva reforma para lograr los objetivos. Vamos a hablar un poco de los objetivos, y por último tiene unas funciones administrativas como la administración de la información técnica y el recaudo de regalías, recaudo y distribución de regalías y derechos económicos. La base de toda la reforma, y el tiempo está pasando muy rápido, fue una evaluación de cuál era el potencial, y yo simplemente quiero
puede saltar, se ve muy bien, pero en la columna de la mitad, que digamos, si vemos la columna que dice sesgo petrolero, en el año 2005 teníamos unas reservas de 1.500 millones de barriles y se consideró que se podrían, solo mediante recuperación mejorada del recurso que estaba bajo el dominio de Ecopetrol, más que duplicarlas, desarrollar nuevas reservas ya identificadas y tener unos nuevos descubrimientos en un periodo de 20 años de 3.300 millones de barriles. Ese objetivo de largo plazo permitía mantener la autosuficiencia en todo ese periodo de tiempo, que era el objetivo estratégico que se le dio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces se hicieron los estudios de potencial, los estudios estadísticos de cuál debería ser el número de contratos y los compromisos contractuales que se debieran lograr para lograr ese objetivo estratégico. Se hicieron unas proyecciones, estas son viejas, son de la época, pero como pueden ver, partiendo de una producción de algo más de 500.000 barriles en el 2006, en el caso más optimista, se esperaba que para esta época la producción estuviera en 700.000 barriles. Y digamos, fueron proyecciones realistas, fueron proyecciones basadas en datos fuertes, y con base en eso pues logramos que se nos aseguraran los presupuestos que necesitábamos. De no hacer nada, el país, como pueden ver donde se cruzan las curvas de consumo con las reservas actuales de entonces, en 2011 se iba a volver importador. Como resultado de todo este estudio sistemático que vamos a ver en una lámina posterior, pues hoy en realidad la producción de crudo nomás se encuentra en 1 millón de barriles, o sea, en el tope máximo de la gráfica. Esto fue ayudado pues tanto por un trabajo coherente, un trabajo consensuado de todas las entidades del gobierno y del sector privado. Eso para mí, que nunca había trabajado en el sector público, fue una sorpresa ver cómo se pueden hacer cosas cuando los ministerios de Ambiente, de Hacienda, de Minas, Presidencia de la República, Defensa, todos trabajamos con el mismo objetivo, todos trabajamos con el mismo plan y cada uno acuerda y cumple su contribución a ese objetivo. No podemos dejar de mencionar el liderazgo que tuvo el presidente Uribe desde su oficina, porque cuando él inició su gobierno en el año 2002, dijo, hay dos preocupaciones principales que yo veo como nubarrones en el horizonte del país. Bueno, tres. Obviamente la seguridad, que fue su primer gran logro, recuperar la seguridad, recuperar, digamos, la presencia del Estado en todo el territorio. El problema de las pensiones y la autosuficiencia energética. Entonces él, semanalmente, desde su despacho, llamaba al funcionario responsable a preguntar cómo va la firma de contratos, cómo van las perforaciones de pozos, cómo van los kilómetros de sísmica, cómo va la seguridad, cómo va, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa unidad de propósito y toda esa coordinación permitió. Además, el mundo cambió, digamos, una vez introducida la reforma, los precios, como vimos antes, subieron, la industria se entusiasmó y el resultado fue bastante superior. Se alinearon los astros, digamos, fue bastante superior al escenario más optimista que teníamos. Para terminar, bueno, no para terminar, sino para acelerar, voy a mencionar brevemente lo que fue la estrategia de administración del recurso, que tiene tres ejes principales. Uno, el de adquisición y manejo de la información, era básico. Solamente sobre la base de información se podrían hacer proyecciones, planes decenales. La parte de aprovechamiento que va pues, por la identificación de recursos, la promoción y la firma de contratos y su seguimiento, y muy importante, lo que es el manejo del entorno, que sobrepasa las capacidades de una entidad administradora y que requiere una coordinación con otras entidades del Estado. Ahí había y hay
tres preocupaciones principales. Aquí se le da el nombre de viabilidad de operaciones a lo que se llama, digamos, en términos francos, seguridad de las operaciones. Asegurar que las operaciones son viables porque son seguras y no están amenazadas por ataques terroristas que tienen desde esta industria como un objetivo preferencial. El relacionamiento con las comunidades y el manejo del medio ambiente, incluyendo el licenciamiento ambiental, además pues, de seguir las tendencias globales y locales. Esas son los tres ejes de administración que se definieron. Y bueno, no voy a entrar en el detalle de lo que fue todo lo que les contaba, la lógica de la inversión en información geológica, que ya lo tocamos y el tiempo se acaba, y simplemente, pues yo diría, una mención a lo que fueron los tres áreas de entorno que también hicieron la diferencia. En cuanto al medio ambiente, había que asegurar que la industria hiciera unos buenos estudios de impacto ambiental, unas buenas medidas de mitigación y que el Ministerio las aprobara rápidamente y le hiciera un buen seguimiento. En cuanto a comunidades que hicieran las consultas donde tocaba hacerlas, que las comunidades estuvieran conformes con la presencia de la industria y les permitiera operar, y en cuestiones de seguridad, pues también tener un buen monitoreo, tomar medidas preventivas y lograr, digamos, evitar eventos adversos a la industria. Lo que hizo la administración, y lo voy a ilustrar solamente con el primer caso, fue destinar parte de sus propios recursos a apoyar a las autoridades ambientales, a aprobarlos, a que se reforzaran como entidad rectora del medio ambiente. Entonces se hicieron unos grandes macroproyectos de evaluación ambiental y social estratégica, se hicieron unos estudios de lo que es el proceso de consulta previa, una optimización del proceso de seguimiento de pasivos ambientales, o sea, se financió a las autoridades ambientales lo que necesitaban ellas para estar a la altura de las circunstancias. Se les financiaron estudios de todo tipo, desde demarcación de áreas ambientales hasta estudios de línea de base. Y se les dieron las herramientas que necesitaban para lograr cumplir su misión. Yo creo que el tiempo se acabó y, bueno, solamente quiero mencionar que los resultados, pues ahí se ven, superaron las expectativas. La producción superó 1 millón de barriles, los pozos que antes se perforaban 10 o 20 llegaron a cerca de los 131, las reservas se aumentaron más del 50% y la inversión extranjera pues logró batir todos los retos. Los retos que se tienen hoy son los mismos que compartimos con Perú y con otros países: comunidad de licenciamiento ambiental, cuellos de botella en transporte. O sea, todavía hay mucho por delante y sobre todo sobrevivir en la época de precios bajos. Entonces, con eso termino. Creo que tengo 0 segundos para continuar. Entonces solamente uso esos 0 segundos para agradecerles por su atención y ponerme a su disposición el resto del día. Muchas gracias.